El comando de Evelyn Matei calificó como un factor de incertidumbre el programa de gobierno de la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet. Además, el documento recibió críticas de parte de los comandos de otros candidatos a la presidencia. El texto, de cerca de 200 páginas, fue entregado este domingo por la exmandataria a solo 21 días de las elecciones presidenciales. Sus principales ejes son una nueva constitución, reforma tributaria y también reforma educacional, la creación de una AFP estatal y la construcción de 20 hospitales. Queremos conversar más sobre este tema. Para eso nos encontramos con el vocero del comando de Michelle Bachelet, Álvaro Elizalde. Buen día, Álvaro. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy bien. ¿Contento de haber parido esto? Contento porque... ¿Costó el parto? No costó tanto. La verdad es que Michelle Bachelet hizo muchos anuncios programáticos en la primaria, también en el contexto de la campaña presidencial. Faltaba el documento final. Pero la candidatura que por lejos ha hecho más propuestas programáticas ha sido la de Michelle Bachelet. Sí, pero faltaba el hecho de tener este mamotreto, como ella misma lo llamó, que permita como consolidar y tener en un solo texto toda la propuesta programática era importante. Sin duda, y es un gran documento, es un programa, yo diría, de futuro, es un programa moderno que da cuenta de las necesidades del Chile del siglo XXI, es un programa con sello ciudadano, es el resultado de los diálogos con la ciudadanía que ha encabezado Michelle Bachelet en el contexto de la campaña. Es un programa que tiene un eje ordenador, que es enfrentar con decisión la desigualdad. Es un programa que promueve el crecimiento con inclusión y que considera que la inclusión es prerequisito para el crecimiento sostenible a largo plazo. Y lo más importante, que da cuenta de las demandas de los chilenos, que se hace cargo de cuáles son sus necesidades de su vida cotidiana y que da respuesta a gran parte de esos problemas. Las demandas de los chilenos no son pocas, e incluso desde el propio comando suyo han dicho que este es un programa muy ambicioso. Pero también la abanderada Michelle Bachelet ha dicho que el presupuesto para el año que viene es muy magro. De hecho, el otro día decía que buena parte del presupuesto se va casi entero en continuidad de programas que ya vienen. ¿Cómo se logra entonces cumplir con un programa presidencial? Yo entiendo que para los 4 años, no para uno solo, pero ¿cómo se logra dar el puntapié inicial? Para el 25% al menos, ¿no es verdad?, del tiempo que se tiene, con un tan bajito presupuesto y tanta ambición. A ver, este es un programa ambicioso, pero a su vez responsable, porque Michelle Bachelet ya fue presidenta de la República y por tanto sabe y conoce cuál es la tarea de gobernar. Ahora, nosotros hemos sido muy rigurosos en la presentación de este programa. De todos los programas que han anunciado todos los candidatos, este es el único que señala cuáles son las iniciativas, las medidas que se van a implementar, el itinerario, los plazos cuales se hacen realidad esa iniciativa y las fuentes de financiamiento. Por lo demás, se señala con toda claridad cuánto cuesta este programa y cómo se va a financiar. 15.100 millones de dólares, se financia más de la mitad a través de la reforma tributaria, también a través de la proyección del crecimiento económico y, por cierto, a través de reasignaciones presupuestarias. Es decir, se señala, se va a hacer esto en tales plazos, de esta forma se va a financiar y, por tanto, es un programa que es sumamente responsable y serio en términos de que se va a cumplir íntegramente. Íntegramente. Usted decía recién que Michelle Bachelet ya fue presidenta y sabe gobernar y que además es un plan responsable. ¿Usted sabe o tiene alguna idea, la tiene en la mente la cifra de cuántas promesas se cumplieron en el gobierno anterior de Michelle Bachelet? Lo que pasa es que, a ver, se han presentado una serie de cifras, por ejemplo, de Evelyn Matei, que son francamente absurdas, que ni siquiera coinciden con lo que, por ejemplo, el Instituto de Libertad y Desarrollo señala respecto a la meta de cumplimiento. Por eso mismo, tengo la de Libertad y Desarrollo que es más alta que la que planteó la... ¿Cuánto dice Libertad y Desarrollo? Cerca del 44%, 43,7%. Tiene el sesgo de Libertad y Desarrollo, obviamente, que hay una institución de oposición en ese tiempo respecto a lo que era el gobierno de Michelle Bachelet. Pero usted está en condición de decirme que se cumplió el 100% porque sería el primer presidente del mundo. Los ejes ordenadores, sin duda que no el 100%, pero los ejes ordenadores del gobierno de Michelle Bachelet se cumplieron. ¿Ella qué planteó en su programa anterior? Pero espérame, Álvaro, usted me acaba de decir que esto se va a cumplir íntegramente. Entonces, ¿se van a cumplir los ejes ordenadores o se va a cumplir íntegramente? ¿Puedo terminar? Sí. Mire, ¿ella qué planteó para su gobierno pasado? Planteó reforma previsional. La reforma previsional se llevó a cabo. La creación del sistema de protección social iba a estar destinado a la protección de la infancia, pero que se iban a perfeccionar otros mecanismos también de protección social, tal como, por ejemplo, el seguro de desempleo. Y cumplió íntegramente. Y además, durante todo su gobierno, remarcó la necesidad de que necesitábamos un sistema de protección social que nos permitiera enfrentar las dificultades que afectaban a la vida de los chilenos y que, en el contexto de la administración económica, debía significar ahorrar en tiempos de bonanza. Había un precio del cobre alto, no tan alto como bajo el gobierno de Piñera, pero había un precio del cobre alto para enfrentar la crisis. Y el año 2008 enfrentamos la crisis y el 2009 ella tuvo una política muy activa en esta materia. Y por tanto se cumplió, sin duda, el programa desde esa perspectiva. Ahora, hay cuestiones que no se cumplieron, señala el gobierno. Sin duda porque, por ejemplo, la eliminación del sistema binominal, ¿quiénes se han opuesto? La UDI. Entonces es ridículo que la UDI diga,
no se cumplió la eliminación del sistema binominal. ¿Por qué no se cumplió? Porque la UDI se opuso en el Parlamento. Y entonces no sería... Y así podríamos citar una serie de otros ejemplos en donde el obstáculo para el cumplimiento del programa estuvo determinado porque el Congreso no dio los votos necesarios, y particularmente el partido en que milita la candidata que hace todas estas críticas. Bueno, son la oposición. Pero ¿no sería entonces responsable para un documento como este que partiera diciendo todo esto se cumple sí y solo sí tenemos los votos en el Congreso? No todo es proyectos de ley, pero buena parte de esto en realidad depende de tener la mayoría en el Congreso. Bueno, pero por eso hemos sido muy claros, hemos dicho, no basta con votar por Michelle Bachelet a la presidencia de la República. No, yo decía porque aquí no lo dice. Además, apoyar a los candidatos de la nueva mayoría para que ella tenga mayoría en ambas cámaras. Yo quiero decirle a todos los chilenos que nos miran en su casa, si es que quieren que el programa de Michelle Bachelet, que implica una reforma educacional, una reforma tributaria, una nueva constitución, entre otras medidas, se haga realidad, es necesario que apoyen entusiastamente a Michelle Bachelet el 17 de noviembre, pero que adicionalmente apoyen a los candidatos de la nueva mayoría al Parlamento. Porque en caso contrario va a ocurrir lo que ha ocurrido durante todo este tiempo, que en particular un partido, además abusando de las normas constitucionales que permiten el veto de la minoría, haga que todos estos cambios muchas veces se hagan imposibles. Un paréntesis, no es el tema central, pero ¿por qué abusando? Simplemente usando. Podrá no gustar en la Constitución, pero... Usando mecanismos abusivos. Usemos el término más riguroso, porque no cabe duda que una democracia de verdad es una democracia en donde no existen leyes de quórum supramayoritario. En Chile sí existe. Una democracia de verdad no tiene un sistema binominal que sobre representa a la minoría. Bueno, eso ya parece estar, digamos, saliendo del Congreso o podría cambiar prontamente. Volvamos, Álvaro, a la necesidad de que efectivamente se cuenten con las mayorías para hacer realidad, ¿no? Hacer carne este programa, para el cual no basta solamente la voluntad de la eventual presidenta, si es que fuera Michelle Bachelet. Usted decía que necesitamos la mayoría en el Congreso, pero en realidad las mayorías en el Congreso van a estar dadas por distintas personas de distintos partidos y que van en todo el espectro que incluye la nueva mayoría. En ese sentido llama la atención que yo creo que uno podría dividir las propuestas de este programa en dos, desde el siguiente punto de vista. Unas determinan el diagnóstico y dicen qué se va a hacer para solucionar. Y hay otras que determinan el diagnóstico y sin embargo dan una fórmula genérica de resolución. Por ejemplo, respecto al matrimonio igualitario, vamos a convocar a una amplia mayoría, o vamos a abrir el debate, o vamos a mandar un proyecto de ley, pero no está ahí acotado explícitamente qué se va a hacer. Uno imagina que donde no se acotó explícitamente lo que se va a hacer es en aquellos puntos donde hay legítimamente diferencias al interior de la nueva mayoría. ¿Es así? También una clarificación. Michelle Bachelet ha señalado que no debe existir ningún tipo de discriminación y por tanto ha planteado su opinión personal respecto al matrimonio igualitario. Y en el programa lo que se plantea es que va a haber un debate, cito textualmente, convocaremos un debate abierto con participación amplia para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley. La pregunta que hay que hacerse, en un tema tan sensible como este, ¿acaso alguien se puede oponer a que haya un debate de cara a la ciudadanía para efecto de elaborar un proyecto de ley? No, es el mecanismo más adecuado para efectivamente realizar una propuesta en materia de matrimonio igualitario. Claro, yo creo que nadie podría oponerse a que la gente converse abierta y democráticamente, pero probablemente las personas que creen en la no discriminación están esperando o estaban esperando que el programa dijera vamos a enviar un proyecto de ley para el matrimonio igualitario sin restricciones y sin diferencias. Convocaremos un debate abierto con participación amplia para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley en esta materia. Y yo lo que recomiendo en esta materia es... Sí, pero dice Álvaro, dice proyecto de ley en la materia, no dice... Ver lo que dijeron, por lo demás, las instituciones que representan al mundo de la diversidad sexual. En tweet, Pablo Simonetti valoró la iniciativa, solo por citar un ejemplo. Entonces, claramente hay una voluntad nítida en esta materia. Pero ¿cuál es la forma de resolver problemas tan sensibles como esto? ¿Entre cuatro paredes, imponiendo una postura? ¿O por el contrario, generando un debate en la sociedad para presentar un proyecto de ley? ¿Sabes por qué? Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de enfrentar la discriminación, lo más importante es generar cambios culturales. Y los cambios culturales, sin duda, las leyes contribuyen a generar cambios culturales, pero a veces también los cambios culturales son necesarios para que se aprueben determinadas leyes. Sí, pero la ley de matrimonio igualitario... Y aquí tenemos un desafío enorme para efectos de poner fin a toda forma de discriminación en nuestro país. Entonces, la forma más sana, la forma más responsable es precisamente estos temas debatiéndolos en la sociedad. Y por lo demás, el mismo programa señala que se va a enviar un proyecto de ley. Así que es súper claro. ¿Qué pasa con el aborto? Se desapareció la posibilidad de simplemente despenalizar el aborto a secas, ¿no? La presidenta de Chile también lo señaló durante la primaria. Ella es partidaria a ver, cuando hablamos de un aborto estamos hablando de una situación dramática
todos esperamos que en Chile no haya aborto y por tanto hay que enfrentar cuáles son sus causas. Ahora, respecto de la legislación que existe en la materia, ella ha planteado que se propone despenalizar el aborto en caso de violación, en caso de peligro a la vida de la madre y en caso de inviolabilidad del feto. En esas tres hipótesis, lo que ella ha propuesto es que se debe despenalizar. Por eso preguntaba por la despenalización a secas, digamos, cuando simplemente es una decisión de una mujer, por las razones que sea, con restricciones legales, por supuesto, y de tiempo, como existe en otros países, a simplemente terminar con un embarazo. La propuesta concreta es la despenalización solo en estas tres hipótesis. Álvaro, ¿qué esperan ustedes para estas próximas 3 semanas de campaña? Quedan 20 días en rigor, menos de 3 semanas. Bueno, nosotros tenemos que seguir reforzando nuestro trabajo para efectos de tener un gran resultado el próximo 17 de noviembre. Todas las encuestas de opinión le dan una amplia ventaja a Michelle Bachelet, pero lo hemos señalado en reiterada oportunidad y no hay que confiarse. ¿Están listos para la segunda vuelta entonces? Estamos trabajando por obtener un gran resultado el 17 de noviembre. ¿Todavía no empiezan a pensar en la segunda vuelta? Estamos trabajando por obtener un gran resultado el 17 de noviembre. Bueno, y cuénteme entonces, para no hablar del 17 de noviembre, ¿qué resultados esperan del 29 y 30 de octubre? A propósito, digo, del único debate televisivo, bueno, en 2 jornadas, pero va a ser el único debate televisivo en que va a participar su abanderada. Los debates son una oportunidad para que los candidatos planteen su propuesta ante el país y nosotros tenemos la certeza que va a ser también una gran oportunidad en particular para que Michelle Bachelet dé a conocer más de sus propuestas. ¿Cómo se prepara ella para estas jornadas, para 2 jornadas? No tiene ningún tipo de preparación especial porque además ella es la que ha participado en más debates de todos los candidatos. Si ya tiene la experiencia de los debates de la primaria del 2005, que al final no se realizaron porque los otros candidatos no compitieron, los debates de la primera vuelta del 2005, el debate de la segunda vuelta del 2005, donde participó con Sebastián Piñera y después lo derrotó en las urnas, los debates de primaria, participó en el debate de Archi la semana pasada y ahora va a participar en estos debates. Así que ella tiene una enorme experiencia, fue ministra de Estado, fue presidenta de la República, fue directora de Una Mujer, y la elaboración del programa, porque es Michelle Bachelet la que decidió finalmente cuáles contenidos se incorporaran al programa en base a las propuestas que le hacían los ciudadanos, el mundo político y los expertos. Bueno, la propia elaboración del programa y las decisiones que ella tuvo que tomar es la mejor, yo diría, preparación para efectos de participar en un debate. Álvaro, me quedó una coda que acabo de ver en mi torpedo, las AFP. Sí. El proyecto dentro de los planes ofrece una AFP o promete una AFP estatal. Sí. Y a mí no me quedó claro ayer escuchando al señor Arenas, quizá usted me lo puede aclarar. ¿Qué ventaja comparativa, qué le ofrece esa AFP estatal, aparte de que es estatal, digamos, pero que por sí mismo no parece una ventaja solo por el hecho de ser estatal? ¿Quién nos ofrece? Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con el sistema de AFP que es poco competitivo. Está concentrado y hace que los costos de administración sean muy altos. Con ese objeto, bajo el primer gobierno de la presidenta Bachelet se presentó una reforma previsional que, entre otras iniciativas, estableció la licitación de la cotización de los trabajadores jóvenes, los que estaban entrando al sistema, claro, para cobrarles más bajo y para introducir mayor competencia al sistema. Ahora, la incorporación de la AFP estatal contribuye a que a través de un nuevo actor también el sistema sea más competitivo. ¿Pero no pueden dar garantías de que vaya efectivamente a ser más barata la comisión de esta AFP estatal? Lo que pasa es que el costo de la comisión tendrá que determinarlo la propia AFP de acuerdo a su administración, pero no le quepa duda que va a ser un factor para efecto de la disminución de los precios de las otras AFP. Bien. Y si hay una AFP privada que incluso es más barata, bueno, se logró el objetivo. Sí, sin duda. Se logró el objetivo. Claro que sí. Bueno, Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar atentos al 29 y 30 entonces cómo se desarrolle ese debate presidencial. Que tenga un buen día. Igualmente, que tenga un buen día. Oiga, y además, permítame, agradecerle que nos hayan mandado también bonito, lo vamos a mostrar en cámara. Más que por lo bonito, se lo agradezco por lo fácil de leer en realidad, porque se agradece poder casi leerlo. 200 páginas y la verdad es que es un programa que fue redactado pensando en Chile. El gran ganador de este programa yo creo que van a ser los chilenos, porque Michelle Bachelet, escuchando a la ciudadanía, incorporó sus demandas en este programa de gobierno. Aquí en el canal los grandes ganadores fueron las vistas de nosotros, quienes tenemos que leerlo y que agradecemos poder leerlo en papel. Muchas gracias. Gracias.